Bendiciones, hermano, Dios les bendiga. Una semana más compartiendo con ustedes, mis queridos alumnos, un tema muy especial, un tema que despierta, muchas pasiones. En el día de hoy vamos a estar tratando lo relacionado o parte de la doctrina, de lo que tiene que ver con el tribunal de Cristo. Hoy vamos a hablar, amado hermano, del tribunal de Cristo. Así que prepárense, apuntes, lápices en mano para tomar notas, prestar mucha atención porque en el día de hoy nos vamos a edificar juntos. La primera pregunta que vamos a contestar en el día de hoy, amados hermanos, que vamos a lanzar en lo relacionado con este tema es ¿qué es realmente el tribunal de Cristo? Amados estudiantes, ¿qué han escuchado ustedes con relación a este tema? ¿Cuál es su opinión con relación a este tema? Si nunca lo has tratado de manera profunda, de manera detallada, quiero invitarte a iniciar en este momento todo lo relacionado con este tribunal, con este juicio al cual estamos llamados nosotros los creyentes a asistir y el cual nosotros los creyentes debemos conocer al detalle. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Entrando en materia. Bueno, hablar del tribunal de Cristo, primeramente tenemos que fundamentarnos, como todo lo que hacemos o estudiamos o meditamos, en la palabra de Dios, claro está. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice así la palabra de Dios con relación a este tema. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí hay una advertencia, amado hermano, que va dirigida exclusivamente a los cristianos. No tiene nada que ver con los incrédulos, por lo que tenemos que hacer una diferenciación con relación a otro juicio del cual se habla mucho, el cual está en Apocalipsis 20, del 11 al 15, y que lo conocemos como el juicio del gran trono blanco. Son diferentes. El juicio del gran trono blanco está enfocado en los perdidos, en los inconversos, en los que mueren sin Cristo, los cuales serán juzgados al final de los tiempos. Mientras que el tribunal de Cristo tiene que ver exclusivamente con los creyentes, con los salvados, no con los incrédulos. La palabra tribunal en este contexto me gustaría entrar en lo que tiene que ver con el idioma griego con relación a esta palabra. En el griego se usa una sola palabra para tribunal. Y esa la encontramos en Romanos capítulo 14, verso 10, que precisamente también se refiere al tribunal de Cristo, y a 2 Corintios 5, verso 10, que es el verso que acabamos de leer. La palabra que se usa para tribunal es bema. Una bema era una plataforma alta en la que se sentaban los jueces para ver los juegos atléticos. Su trabajo consistía en asegurarse de que los concursantes seguían las reglas y entregar premios a los vencedores. El bema no era un lugar para reprender o castigar a los atletas, era un lugar de prueba y recompensa. De la misma manera, el bema de Cristo no será un lugar de condenación o de censura. De ahí la diferencia entre el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Bueno, luego de haber analizado esta introducción con relación al significado de esta palabra y en base a 2 Corintios 5, verso 10, debemos concluir que el tribunal de Cristo se refiere a un tiempo en el futuro, lo que llamamos en teología, ¿verdad?
escatología bíblica. En este caso, hablamos de escatología, tiene que ver con los eventos del porvenir, los eventos del final de los tiempos, y el tribunal de Cristo es uno de ellos. En este tribunal, los creyentes darán cuenta ante el Señor de todas sus obras, las cuales serán evaluadas. ¿Cuál suceso precede a este juicio? Para tener un punto de partida de cuándo sucederá o cuándo se llevará a cabo este juicio, el tribunal de Cristo, debemos conocer qué precede a este juicio. Para ello vamos a ir, les invito por favor a abrir la Biblia en Primera Tesalonicense, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el verso 16 se dice que el Señor mismo descenderá. Esto sería el cumplimiento de la promesa hecha en Juan capítulo 14, 1 al 3, donde el Señor promete ir a preparar morada, pero que al mismo tiempo regresaría por su pueblo. También es el cumplimiento de Hechos capítulo 1, versículo 11, que dice así. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Es el cumplimiento de una promesa hecha por el Señor de que regresaría. Arrebatados, verso 17. Tras la resurrección de los muertos, el espíritu de cada uno que había estado con el Señor, según 2 Corintios 5, verso 8, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor, se unirá para siempre a su nuevo cuerpo resucitado. Y los creyentes que estén vivos en ese momento serán arrebatados. ¿Cuál suceso precede a este juicio? El arrebatamiento. O sea, antes del tribunal de Cristo, antes de la evaluación de nuestras obras, es precedido por el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, el arrebatamiento del cual se ha hablado tanto a través de la historia. Y la base bíblica del arrebatamiento o rapto, nosotros podemos encontrarla, se lo voy a dejar ahí por si quieren ampliar en sus casas. Juan capítulo 14, 1 al 3, Primera Tesalonicense 4, 16, 18, que acabamos de leer, Primera Corintios 15, 35, 50. Esa es la base bíblica fundamental con relación a este evento escatológico que espera la iglesia. La tercera pregunta que vamos a desglosar y a contestar en el día de hoy es cuáles aspectos debemos destacar de este juicio. Ya sabemos lo que es el juicio, sabemos lo que lo precede. Ahora, ¿cuáles aspectos vamos a destacar de manera primordial en este evento escatológico? Lo primero que vamos a destacar es el tiempo. Dijimos anteriormente que sucederá después del arrebatamiento. Ya tenemos un punto de partida. ¿Dónde se llevará a cabo? En el cielo, en la esfera celestial, según 1 Tesalonicense 4:17. ¿Quién es el juez de este tribunal? Es obvio, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, San Juan capítulo 5, verso 22 dice, porque el Padre a nadie juzga,
sino que todo juicio dio al Hijo. Cristo es el juez. ¿Qué otra cosa podemos destacar? La grandeza de ese juez. Según Filipenses 2, versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, refiriéndose a Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y usted y yo no sabemos cómo concluye este verso, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. O sea que estamos hablando de un juez grande, que tiene un nombre sobre todo nombre, y que en su nombre, ante su presencia, se doblará toda rodilla. Este juez es justo, el juez justo, según 2 Timoteo 4:8, dice, por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otros aspectos a destacar de este juicio: es ineludible. O sea, usted y yo no lo podemos evitar. No hay nada que podamos hacer para evitar este juicio si somos realmente salvados y lavados por la sangre de Cristo. Ineludiblemente tendremos que presentarnos allí. Es un juicio general, o sea, para todos los salvados. Y es un juicio público. Allí seremos manifestados. Todas aquellas cosas que se hicieron en oculto, allí serán manifestadas y reveladas. La cuarta pregunta que debemos hacernos en el día de hoy es: ¿cuál será el examen del juicio? O sea, ¿qué se va a evaluar en este juicio? Eso es algo muy importante y que ustedes como estudiantes y que todo creyente debe tener muy claro y muy pendiente. No es asunto de salvación o condenación para el creyente, como dijimos hace un momento. El creyente bajo la gracia no vendrá a juicio por el pecado. Si leemos en San Juan 3:18, San Juan 5:24, San Juan 3:16, Romanos capítulo 5, versículo 1 y Romanos capítulo 8, versículo 1, entre muchos otros, nos daremos cuenta que nuestra salvación no está en juego, que nuestra salvación es segura y no depende de este juicio. Por ejemplo, si leemos en San Juan 3:18, dice, vamos a leer 3:16 primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado. O sea, usted como creyente no vendrá a condenación. San Juan 5:24 dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No es que tendrá, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado, usted y yo, amado hermano, cuando creemos en Cristo, inmediatamente de la muerte de la oscuridad pasamos a la luz admirable del reino del Hijo amado de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, ¿qué dice Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos justificados. ¿Por medio de qué? De nuestra fe, pero no una fe vaga, sino una fe puesta en el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Y finalmente Romanos 8:1. Ahora pues, presta atención, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Entonces, si no se va a juzgar nuestra salvación o nuestra perdición, ¿qué va a evaluar el juicio? Todos los pecados pasados, presentes y futuros fueron cargados sobre Cristo, quien fue nuestro vicario, el Cordero sustituto. El justo murió por los injustos. El creyente es llamado a rendir cuenta en relación a su servicio a Dios. Estamos llamados a rendir cuenta con relación a nuestro servicio. Vamos a leer en Romanos capítulo 14, versículo 10 al 2. Dice así: pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cuál será la evaluación? Se va a examinar a cada creyente de manera particular. Se va a evaluar las obras del creyente, todo lo que hizo para el Señor, la forma como sobreedificó. Si leemos, por ejemplo, en 1 Corintios 3, versos 9 al 15, vamos a ampliar la idea, el concepto que queremos transmitir. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, pues el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, o sea, sobre Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí me encanta este verso, porque a pesar de que del versículo 11 hasta el 14, ¿verdad?, nos reta y nos presenta dos tipos de obra, dos tipos de servicio. Uno que se edifica con metales preciosos, de valor, de gran valor, y otro que se hace con cosas que perecen fácil al calor del fuego, como la madera, el heno y la hojarasca. Dice, será evaluado esto, será revelado. Y lamentablemente habrá pérdida, pero me encanta cuando termina diciendo, aunque será salvo, aunque así como por fuego. O sea, esta es una prueba más de que nuestra salvación no está en juego en este tribunal. Seguimos con la forma de edificar del creyente. ¿Cuál debe ser la forma? Según el versículo 11 que vimos, el fundamento sólido es Cristo. Por lo tanto, nuestra edificación debe darse sobre esa roca, sobre ese fundamento, sobre la fe puesta en Cristo. Según el verso 2, si alguno edificara, esto se refiere primeramente a los pastores evangelistas, según el versículo 9 del mismo capítulo 3 de 1 Corintios. En segunda instancia, se refiere a todos los creyentes llamados a edificar la iglesia por medio del ministerio fiel. Materiales de calidad y materiales de mala calidad, como dije hace un momento. Los materiales de calidad que encontramos en la lectura: oro, plata, piedras preciosas. Los materiales de calidad son la presentación de nuestras obras al servicio dedicadas a la edificación de la iglesia. Materiales de mala calidad: madera, heno, hojarasca.
Son materiales que no resisten la prueba. Son todas las obras superficiales carentes de valor que hemos realizado supuestamente para el Señor. Y aquí nosotros tenemos que detenernos y reflexionar, amados estudiantes. Dentro de la iglesia, lamentablemente, se da una dinámica del hacer cosas, del involucrarse, de trabajar, que no es malo en sí mismo. Pero muchas veces esto provoca y se va transformando en una competencia entre hermanos. Y en ocasiones, lamentablemente, se hacen muchas cosas simplemente por hacerla, por ser vistos, por llamar la atención, por querer opacar a mi hermano, por querer demostrar mis capacidades, por querer sobresalir. Pero ¿realmente se está haciendo esto para Dios? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la actitud con la que hacemos las cosas. De allí va a depender, en principio, la calidad de la obra. Y segundo, ¿para quién le estamos haciendo? Esa es la gran diferencia entre los materiales de calidad y los materiales de mala calidad. Por lo que no podemos pasar por alto esto. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma de edificar sobre el fundamento de Cristo. Seguimos el versículo 13 ahí de la lectura 1 Corintios 3. El día, dice, el día la declarará, se refiere al tiempo oportuno para el tribunal de Cristo. Por el fuego será revelada, el fuego del juicio divino que discierne y evalúa. Verso 14. Si permaneciere todo lo que haya hecho y logrado en consonancia con la voluntad y el poder del Señor, sobrevivirá con la actitud correcta y dedicado al Señor. Verso 15. Será salvo. La salvación no se perderá, amado hermano. Puedes estar tranquilo. Aunque nuestras obras lamentablemente carezcan de valor muchas veces, la salvación no estará en juego en este juicio. El examen del juicio, respondiendo a la pregunta, va dirigido a las obras. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer para el Señor, nuestras motivaciones, la calidad, va a depender de eso. Nuestra actitud, motivación y para quién está siendo perfilada. Tiene que ser hecha para el Señor, con el mejor esmero, procurando la exaltación siempre y darle la gloria a Él antes que a ti, antes que a mí, antes que a los hombres. La quinta pregunta, y vamos avanzando, ¿cuál será el resultado del juicio? Muy importante. ¿Cuál será? Ok, se va a evaluar cuál será el resultado. El tribunal de Cristo no determina nuestra salvación, como ya acabamos de ver. Este asunto quedó resuelto por el sacrificio de Cristo en favor nuestro y nuestra fe en el Cordero, según San Juan 3:16. Todos nuestros pecados son perdonados, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como leímos hace un momento. Jesús dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. Segunda Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuál será el resultado del juicio? Coronas y recompensa para los creyentes.
La sexta pregunta es, ¿por qué no debemos juzgar al hermano? ¿Por qué no debemos juzgar a nuestros hermanos? O dicho de otras palabras, ¿por qué no debemos erigirnos, convertirnos en jueces sobre los demás? ¿Por qué debemos evitar la tentación de ver la paja en el ojo ajeno antes que quitar la viga que está en el nuestro, como dice nuestro Señor? Romanos capítulo 14, versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Por qué no debemos juzgar a nuestros hermanos? Porque Cristo es el juez, el único juez entre nosotros. Es el único que está llamado a juzgarme y en breve lo hará en el tribunal, porque todos tendremos que pasar por allí. Tengamos cuidado, amados hermanos, con el juicio, con menospreciar a los demás. Lamentablemente es una práctica que se da mucho dentro de la iglesia. El juzgar a la ligera, el ponerme yo por encima, el tener una estima mayor de lo que debo tener. Y esto es una enfermedad que afecta a las iglesias y que nosotros debemos evitar. Que la madurez a la cual hemos llegado sea no algo de palabras, sino que sea una realidad de nuestras vidas y que esa madurez se transmita a los miembros de la iglesia en un comportamiento en el cual nosotros dejemos el juicio para el juez justo que es Cristo, en el cual nosotros nos veamos todos, sin excepción de personas, nos veamos iguales. Me voy más lejos, dice la Biblia, que es más saludable ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Si la iglesia actuara de esa manera, nos evitaríamos grandes conflictos y grandes divisiones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no debemos juzgar a nuestros hermanos? Porque Cristo es el único juez entre nosotros. A Él fue dado el juicio y en breve lo hará en su tribunal. Contestadas las preguntas, vamos a repasarla. ¿Cuál suceso debe preceder antes del juicio? El arrebatamiento. ¿Cuáles aspectos debemos destacar del juicio? El tiempo, dijimos que será inmediatamente después del arrebatamiento. El lugar será en el cielo. El juez, que es Jesucristo. La grandeza del juez, nuestro Señor. La justicia de este juez, el juez justo. Es un juicio ineludible, recuerda, no lo podemos evitar. Es un juicio general, seremos manifestados todos. ¿Cuál será el examen del juicio? El examen del juicio va dirigido a las obras. ¿Cuál será el resultado del juicio? El resultado será la evaluación, recompensas y coronas, pero también habrá pérdidas si nuestras obras fueron hechas con malos materiales. ¿Por qué no debemos juzgar a nuestros hermanos? Porque Cristo es el único juez puesto entre nosotros. Cristo es el único juez puesto para juzgarnos a nosotros. Por lo tanto, debemos evitar la tentación de juzgarnos y dividirnos muchas veces de manera infantil.
En espera del tribunal de Cristo debemos tener cuidado con lo que decimos y hacemos en esta vida. Santiago nos da este consejo: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Debemos rendir cuentas, recuérdalo, con gozo en ese día, y por eso debemos esforzarnos por servir fielmente al Señor. La Biblia habla de los creyentes que reciben coronas por diferentes motivos. Ya vimos algunos de ellos a su momento. El resultado del juicio, recuerda que será la entrega de coronas, la entrega de recompensa, pero lamentablemente sufriremos mucho. Quiero concluir en esta semana haciendo algunas preguntas reflexivas. ¿Estás consciente de lo que significa estar delante del Señor? Al cual no podemos engañar. ¿Estamos conscientes, están conscientes ustedes como estudiantes? Lo que representa ese momento histórico, trascendental. ¿Qué haces mientras llega ese día? ¿Eres de los que pierdes el tiempo día tras día en las redes sociales? YouTube, Netflix, te sabes todos los estrenos de películas de Hollywood, te sabes todas las fechas del nacimiento de los actores. ¿Sobre qué fundamento estás edificando? ¿Con qué materiales estás sirviendo al Señor? Recuerda que dijimos que hay dos tipos: materiales de calidad y materiales de mala calidad. ¿Crees que tus obras resisten el fuego de la prueba o se quemarán? ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase de esta semana? Apúntalo y medita en ello. La clase de hoy te recordó algún pecado. Si te lo recordó, si lo trajo a tu corazón, detente, confiésalo, pide perdón y inicia de nuevo. Reto de la semana. Durante la semana evalúa la calidad de tus obras, la calidad de tu servicio y la calidad de tu intimidad con Dios. Si encuentras que algo no está bien, corrígelo. ¿Cómo piensas hacer el cambio de mentalidad? ¿Cuáles pasos darás para cambiar lo que no está bien en tu relación con el Señor? Repito esta última pregunta. ¿Cuáles pasos darás? Tienes que dar un paso para cambiar lo que no está bien en tu relación con el Señor. Quiera Dios, amado hermano, que el estudio de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Esperando que puedas reflexionar en estas preguntas, que puedas asumir el reto de la semana y que cuando nos volvamos a juntar la semana próxima podamos decir: estoy preparado para presentarme delante del juez justo. Dios te bendiga.